Una guerra de aranceles como la que ha comenzado el presidente de Estados Unidos con su impuesto universal a 180 países tiene el potencial de disparar una crisis económica global. Trump intenta revertir el orden de la dinámica comercial y su principal enemigo, entre comillas, es China. Por eso, los países con un impuesto único de 10% pueden estar en ventaja frente a los otros con mayor sanción. ¿Permitirá esto expandir la operación de productores colombianos en Estados Unidos o será mejor abrir más los mercados en otros continentes? Hoy es martes 8 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de algunas noticias de las últimas horas. Se conoció que la inflación en Colombia volvió a bajar en el mes de marzo. Registró 5,09% anual. En cuanto a la inflación mensual, en marzo se ubicó en 0,52%. Reveló el DANE, una cifra muy positiva para el crecimiento de la economía. Después de 2 meses consecutivos al alza, la inflación registró esta disminución y se ubicó en una medición muy diferente a la de hace un año, que estaba en 7,36%. Ya estamos viendo cómo empezamos a parecernos cada vez más a lo que sucedía mucho antes de ese gran crecimiento de la inflación que sucedió en la pandemia del COVID-19, dijo Piedad Urdinola, quien es la directora del DANE. Esto pues tiene obviamente lecturas muy positivas que tendrán mucho que ver además con lo que vamos a hablar en nuestro tema central. Hubo nuevo Consejo de Ministros y este nuevo Consejo de Ministros también fue transmitido por los canales nacionales. Es la tercera vez que ese Consejo de Ministros se toma los canales nacionales después de que ya se resolviera esa discusión sobre si lo podía hacer o no el gobierno con respecto a los horarios premium de los canales. El presidente Petro señaló en esta ocasión una dirección específica en este Consejo de Ministros: las tarifas de energía eléctrica. Ese fue el eje de la conversación. Dice el presidente que se expedirá una resolución y un decreto para la estabilidad tarifaria. El ministro de Minas aseguró además que las generadoras no presentaron alternativas a la fórmula tarifaria que presentó el Ejecutivo. Un crimen ha generado bastantes impresiones en torno a las familias de esmeralderos poderosos que se ubican en Bogotá. El pasado domingo, un francotirador asesinó a un comerciante. Ese comerciante se llama Hernando de Jesús Sánchez Sierra, quien es heredero del poder de Víctor Carranza, uno de varios herederos y directivo de Esmeraldas Santa Rosa. Fue asesinado en una residencia y fue preocupante la forma en que ocurrió, porque ya hace unos meses había sido asesinado de manera similar Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, y quien fue jefe de escoltas de Carranza y directivo de la empresa. Entonces ya son 2 asesinatos por la misma técnica de un francotirador. Pero hay que añadir a esto que, por ejemplo, un informe de la Unidad Investigativa del Tiempo había señalado que en octubre del 2022 se conoció de una lista que delincuentes presos en la cárcel La Picota de Bogotá habían trabajado sobre objetivos que se habían trazado dentro de los esmeralderos. En contraste, hay un debate nacional y mucho estupor por un crimen brutal que ocurrió en Medellín. Fue encontrada una mujer trans quien habría sido asesinada, agredida y abandonada en una quebrada. Además, en estas lesiones que le causaron a Sara, conocida como Sara Lamille Rey, pues son terribles las lesiones. Al parecer presenta fracturas en brazos y piernas. Estos detalles son importantes en la noticia porque significarían una suerte de crimen de odio
de violencia contra las personas trans en Colombia, un debate que se tiene que dar y que este caso no es el primero, no es exclusivo. Según el colectivo Caribe Afirmativo, en el país van 24 personas asesinadas de la comunidad LGBTIQ, de las cuales 13 crímenes de esos 24 han ocurrido en el departamento de Antioquia. Es lógico que haya mucha incertidumbre por la economía mundial y el efecto que va a tener en nuestras vidas. Es que escuchar al presidente Donald Trump lanzar porcentajes, luego que Taiwán le responda, que China le responda, que van a subir los aranceles a 35, 39, a 50% se ha hablado, pues ¿qué puede significar esto en la locura? Porque en algún momento Taiwán alcanzó a hablar de 32% de impuestos. Sin embargo, en la tarde, en la evolución de la tarde, de todos modos ya Taiwán dijo, listo, no vamos a tomar estas represalias y pide, eso sí, de manera un poco menos violenta, eliminar las barreras comerciales. De todos modos, Trump anunció una nueva ronda de aranceles recíprocos contra diversos países y territorios, entre ellos está Taiwán. Entonces, ¿esto para dónde va a llegar? ¿Hasta qué punto va a subir? Cuando escuchamos además que las bolsas como la de Hong Kong cayó 13,2%. Este es el mayor descenso desde el año 2008 para una bolsa que es habitualmente muy estable. Este pánico pues está causando no solo en la de Taiwán, sino en las bolsas asiáticas particularmente unos comportamientos tremendos. Por ejemplo, hacia el 6 de abril se veía reducciones fuertes. La bolsa de Hong Kong se había caído menos 8,7%. La de Singapur se había caído 7 puntos en ese porcentaje. Japón menos 6%. China menos 5,5%. Malasia menos 4,2%. Esto extensivo además a otros continentes. Por ejemplo, Australia, la bolsa cayó menos 4,1%, Filipinas menos 4%, Nueva Zelanda menos 3,6%. Asimismo, el índice Nikkei 225 de Tokio perdía 6,5% en ese proceso. Una caída que el viernes se suma al viernes, que ya iba en 2,75% menos. Comportamiento similar, aunque menos drástico, la caída en Wall Street. Este lunes cerró con una caída menor que la que se registró el viernes en medio de todas las amenazas. El dólar cerró al alza en 4.274 pesos, pero ojo que alcanzó a tocar un techo de 4.386 pesos en alguno de los momentos. Después retornó a la normalidad. ¿Cómo nos toma este escenario nuevo para nuestros negocios, para lo que exportamos? Colombia tiene 10% de aranceles para entrar a Estados Unidos. ¿Qué significará eso si a otros países les ponen otras sanciones? ¿Cómo podría aprovechar Colombia un escenario tan complejo para 180 países cuando somos exportadores de café, de petróleo, de flores, de aguacate, en fin? Le levantamos esta inquietud a Javier Díaz Molina, economista de la Universidad Nacional, quien se desempeña como el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, de Analdex. ¿Qué puede ser esto? ¿Una oportunidad en algún punto? A ver, yo creo que en principio uno tiene que partir de que no necesariamente esto es benéfico. Yo creo que por el contrario es perjudicial. Nosotros habíamos llegado a tener una negociación y un TLC con los Estados Unidos que llevaba los aranceles a cero. Regresar ahora a tener aranceles, pues es ponerle barreras al comercio, y eso no es lo mejor. Claro, toda esta situación está generando riesgos porque mientras nosotros tenemos un arancel del 10, así sea el más bajo para todos los países, pues hay que reconocer que México
particularmente, y Canadá, pero México particularmente logró desde enero una negociación con Trump que le permitió suspender los aranceles que Trump en ese momento había anunciado. Esa suspensión de aranceles se la respetaron el 2 de abril. Entonces, México no tiene arancel, excepción hecha de los vehículos y del acero y el aluminio. Entonces, en la parte agrícola, particularmente nos preocupa mucho el que México pueda entrar con 0% de arancel y nosotros tengamos que pagar un 10%. Esto, por ejemplo, para el aguacate Hass, para las frutas, para las verduras, la pulpa de fruta, pues es mortal. Ahora, cuando uno empieza a hacer los análisis y empieza a ver que hay países que tienen un arancel superior, uno dice, bueno, ¿qué productos ahora tienen un arancel superior? Calzado, confecciones, podríamos volver a recuperar esto, etcétera, etcétera. Pero hay que entender también que estos aranceles no llegaron para quedarse. Estos aranceles se impusieron para negociar. Entonces, Vietnam, por ejemplo, ya ha anunciado que va a negociar con los Estados Unidos. Seguramente ese 46 lo van a llevar a cero. Entonces uno dice, no es tan cierto que uno tenga posibilidades de llegar con una serie de productos porque la competencia tiene un arancel mucho más alto. Creo que no es tan así, porque repito, muy seguramente los países van a empezar a negociar y a bajar esos aranceles. Hay 50 países ya haciendo cola, están haciendo fila para esa negociación. Colombia, hoy supimos, ya envió su solicitud de negociación. Misma pregunta le trasladamos al economista Jorge Llano Salamanca, quien es el vicepresidente de Desarrollo de Mercados del Mercado de Valores de Colombia, ese organismo autorregulador del mercado de valores colombianos. ¿Qué piensa al respecto del futuro, si es bueno o no para Colombia en ese escenario pues mercantil tan complejo con esos aranceles? A ver, yo creo que el beneficio que puede tener en Colombia es un beneficio más de mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Colombia realmente ha sido muy cerrado en su economía y no ha crecido, la suma tanto de exportaciones como importaciones, no ha crecido prácticamente desde la apertura económica, ni siquiera la apertura económica creció. Y Colombia ha tenido una matriz exportadora bastante, digamos, concentrada en algunos activos, siempre un mercado que ha sido un mercado que por lo general es muy estable, que es Estados Unidos. Entonces yo creo que esa repensada de qué deberíamos exportar, hacia dónde deberíamos exportar, cómo deberíamos tener al interior de Colombia ese tejido empresarial pensando en las exportaciones a futuro, es algo que debemos aprovechar el momento para repensarlo. Pero en el corto plazo, sí, la verdad es que los beneficios son muy limitados. En parte porque el beneficio, digamos, inicial que uno dijera es, oiga, Colombia quedó con una tarifa mínima del 10%, ¿cierto? Eso nos puede favorecer contra otros competidores directos en algunos productos como café, petróleo y demás, pero la verdad es que eh, hay tanta incertidumbre con Trump que la verdad es que esas diferencias arancelarias que se pueden ver entre países pues pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, un día yo estoy en una posición favorable, el otro día hay una pelea precisamente con Petro por alguna razón X o Y, entonces nos suben los aranceles, entonces los empresarios no pueden tomar unas decisiones de inversión muy grandes, asumiendo que esto ya es lo último que va a suceder. Hay muchos cambios. Tampoco es como, ay, ya voy a pensar, entonces voy a empezar a exportar toda China, porque eso requiere cambiar totalmente la mentalidad, las inversiones, y al otro lado, entonces de pronto China sube los aranceles porque entonces está en guerra comercial. Entonces la incertidumbre nos va a afectar y nos va a afectar bastante en el corto plazo. Algo que ya estamos viviendo precisamente en los años anteriores, que antes de Trump, pues también había mucha incertidumbre local y lo que nos está pasando es que la tasa de inversión está pues en los niveles mínimos. Estamos hablando del 16-17% de inversión como porcentaje del PIB. Entonces todo esto en el corto plazo,
la verdad sí genera bastantes alertas y pues la invitación es como algo hay que verle bueno es, bueno, pensemos esto en el mediano plazo hacia dónde queremos ir, pero en el corto plazo busquemos cómo logramos sobrevivir esta incertidumbre tanto local como extranjera con Trump. Aquí con el equipo de trabajo elucubrábamos si, por ejemplo, el café se va a ver beneficiado de alguna forma porque otros países como Vietnam lo hace a otros porcentajes. Y tú me dices, Vietnam va a estar al 46, pero son dos tipos de café totalmente diferentes. Vietnam exporta robusta, nosotros no exportamos robusta. Robusta es un café que tiene un precio menor. El precio nuestro es un café excelso, un café lavado, que tiene un precio superior. No son productos comparables. Entonces tampoco es tan cierto que, que podemos desplazar a Vietnam porque ellos tienen un arancel del 46 y nosotros del 10. Sí, el nivel de arancel son esos, pero los productos son diferentes y no son, eh, pues, que yo cambie uno por otro, no. El café va a tener un precio superior en los Estados Unidos. ¿Estará dispuesto el consumidor a pagar un precio superior, un 10% más por su café? El temor en ese tipo de cosas es que el consumidor baje su demanda, consuma menos y uno termine vendiendo menos porque la demanda, dado los altos precios, eh, llevan a que el consumidor pues disminuya ese consumo y por lo tanto el efecto sea yo termino vendiendo en términos de volumen mucho menos. Digamos, en la medida que a Colombia le pongan menos aranceles y un natural consumidor de cafés de Estados Unidos, entonces eso puede convenir bastante. Entonces uno dice, oiga, nosotros competimos en calidad con el café de Vietnam, somos competencia directa. Si ellos le suben el 20% y a nosotros solo el 10%, asumiendo que los costos al interior son similares, pues yo voy a quedar en una posición mejor, ¿sí? Pero entonces Vietnam va a tocar ya la puerta, digamos, directa de Trump, va a empezar negociaciones, entonces pasado mañana puede ser cero y Colombia no arrancó esas negociaciones, entonces ya quedamos en desventaja. Entonces, esa es la parte, digamos, difícil. Y además acordémonos que las inversiones, o sea, si yo decido, no sé, producir más café, producir más de cualquier otro producto, son inversiones que toman años. En parte hoy estamos tan bien por el café, porque está a un precio afuera bastante favorable, eh, pero eso se dio por unas inversiones hace 3 4 años o más que se decidieron para poder tener esa producción hoy. Esas no son decisiones de muy corto plazo, no es como, hoy voy a producir tantos costales, ¿verdad? Mañana produzco el doble. No, eso necesita unas inversiones y por eso el tema de la certidumbre, de generar unas reglas claras es tan importante para las decisiones de inversión. Los aranceles es una de ellas, la estabilidad jurídica es otra, los factores locales son otros, y eso es lo que tenemos que buscar. Y realmente es donde el mundo está yendo para todo lado. O sea, hoy un presidente se levanta con una idea y sale con aranceles hasta para los pingüinos, y sale otro, se levanta con las ideas de que no vamos a volver a exportar petróleo, y así nos tienen en el día a día, y los empresarios entonces con qué garantías van a invertir, ¿sí? Si mañana me suben los impuestos o si mañana me suben los aranceles, y esa es la parte, digamos, problemática. En el corto plazo se mantiene esa diferencia, para responder puntualmente, pues nos favorece, pero ¿cuánto se va a mantener? Un día, ¿cómo se va a despertar Trump? ¿Cómo vamos a saber el estado de ánimo de Trump para un día para otro? Y cierro, digamos, la pregunta con un tema que no es menor, y es, si bien tenemos que buscar otros aliados estratégicos para exportar, Estados Unidos sí era un gran aliado, porque Estados Unidos era de los que sí cumplía los tratados que estaban plasmados. Estados Unidos era de esos aliados que uno quiere tener porque sabe con certeza hacia dónde va. Si no funciona, entonces está la Organización Mundial de Comercio. Todo funcionaba como bien montado y uno le daba esa garantía. Y ese cambio es un cambio muy fuerte del mejor aliado que teníamos muchos países y que no es fácil tampoco reemplazar de la noche a la mañana a un aliado que sea tan respetuoso de las reglas como lo era Estados Unidos hasta que llegó
Donald Trump. Muy difícil ese escenario en el que no sabemos cómo nos vamos a despertar, cómo se va a despertar el mundo al día siguiente después de uno u otro de estos giros. Pero entonces, ante esa incertidumbre, volvamos al tema China. ¿Qué significa estos enfrentamientos China-Estados Unidos? ¿A qué nos tenemos que atener? Volvemos con Javier Díaz de Analdex. Pues hay que ver cómo van a escalar ese conflicto, porque lo que usted ha visto es que a China le impusieron un arancel del 34%, que se suma al 20% que ya tenía. Es decir, China termina pagando 54%. Y ya empieza uno a ver ejercicios, por ejemplo, ¿cuánto le vale un iPhone 16 a un consumidor en los Estados Unidos? Pues un 54% más, porque los aranceles que se le imponen llevan a que el producto ahora valga mucho más. Está dispuesto el consumidor a pagar eso. Pero como China dijo, yo voy a retaliar y le voy a poner a Estados Unidos 34%, ya Trump dijo, usted me va a poner 34%, pues ya no va a ser 34%, va a ser 50%. Y ahí van a escalar, vamos a ver hasta dónde, hasta que se sienten a la mesa a negociar. Vamos a ver eso dónde para. En el entretanto, repito, todos perdemos. Los consumidores perdemos. Usted ha visto que ya se empiezan a realizar manifestaciones de protesta en los Estados Unidos porque los consumidores dicen, me están tocando el bolsillo. Lo que están diciendo es, saque las manos, no me metan las manos al bolsillo, porque los productos ahora son mucho más costosos para el consumidor. Los empresarios en Estados Unidos, algunos ya empiezan también a decirle al gobierno, se le fue la mano, ¿por qué no suspende por 90 días estos aranceles? Y incluso alcanzó a salir en los medios, en algunas informaciones de redes, que se iba a aplazar por 90 días los aranceles, y tuvo que salir rápidamente la Casa Blanca a desmentir esto. Entonces, pero tanto los consumidores como los empresarios ya están diciendo, oiga, se nos fue la mano, esto de pronto no es lo mejor. Y claro, uno entiende, es que el mundo cambió y el comercio cambió. Estos tiempos no los habíamos visto, porque desde 1945, es decir, hace 80 años, Estados Unidos viene promoviendo el libre comercio, los bajos aranceles, la libertad de comercio, y ahora cambió. Y ahora dice, no al libre comercio, vamos a los aranceles. Entonces, pues es un escenario nuevo y los efectos los empezamos a ver. No estábamos acostumbrados a este escenario. Y repito, tanto consumidores como empresarios en los propios Estados Unidos están resintiendo la política. Para no hablar de los efectos en todo el mundo, usted ve las bolsas, las criptomonedas, todo se desploma por la incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar. Y cuando vienen estos procesos de incertidumbre, lo mejor es quedarse quieto. Entonces se paraliza la inversión, se paraliza el consumo, se paraliza todo. Yo me quedo quieto, pero el quedarse quieto es muy malo para la economía, es muy malo para los negocios. Jorge Llano, de los mercados, el autorregulador de mercado de valores de Colombia. La pregunta de fondo, más bien, no es qué está pasando entre ellos dos, sino cuál es la motivación que tiene Donald Trump para hacer todo esto. Y la verdad es que los análisis son bastante diversos, pero el que ha cogido más y más fuerza es que no hay, uno tiene como esa idea de que no, él quiere, no sé, hacer esto para que después todos bajen los aranceles y la tasa de arancel quede más baja. Yo lo dudo hartísimo. Sí, esto para mí no tiene ni pies ni cabeza esa idea. Y la otra teoría es, oiga, no, el man genuinamente
piensa que el mejor momento de América fue cuando América, pues Estados Unidos, fue una Estados Unidos industrial, ¿sí? Que tenía las fábricas, que además tenían su componente de contaminación grandísimo, y a él pues ya sabemos que no le importa mucho el tema de ambiental, social y de gobierno corporativo. Y el man se quiere devolver a eso. El man literalmente, Trump está pensando en cómo devolverse a esa época y está buscando, por además fracasos propios industriales, está pensando como que todos le robaron como esa industria a Estados Unidos y él quiere volver a posicionar esa industria en Estados Unidos. Y obviamente, ¿quién es el principal actor que le robó esa industria? Pues China, ¿sí? Entonces ahí empieza ese rifirrafe, pero realmente cuando uno empieza a aterrizar, las medidas son muy contraproducentes o sea, el gran perdedor de todo esto es Estados Unidos. En el marco precisamente de toda la preocupación que se desprende por estas decisiones de Donald Trump y la guerra de aranceles, pues Analdex sostuvo una reunión con la Cancillería, con la canciller Laura Sarabia, para determinar qué se puede hacer desde aquí. Le consultamos a Javier Díaz cómo salió esa reunión, qué se acordó. Tocamos diferentes puntos, pero llegamos a acuerdos, que me parece que es lo más importante. Crear una mesa para definir el tema frente a Estados Unidos, frente a la posible negociación. Me parece que es una de las conclusiones, una de las tareas que nos vamos a sentar a mirar con el viceministro de Comercio este tema de los irritantes comerciales, que nos vamos a sentar con Juan Fernández de la Cancillería para mirar otros temas ahí en la posible negociación, y que cada mes nos vamos a reunir con la canciller y los ministros del área para mirar avances y este tipo de cosas. Pero también se creó una mesa particularmente para esa negociación con los Estados Unidos, y se creó otra mesa para mirar el tema de diversificación y mirar hacia adentro qué barreras tenemos que levantar, cómo mejorar competitividad que nos permita llegar a otros países. No porque no vamos a vender en los Estados Unidos, ese mercado no lo vamos a reemplazar, pero sí para diversificar mucho más el riesgo. Entonces, vamos a tener como esos tres escenarios, esas tres pistas donde vamos a estar trabajando de manera conjunta. Vamos a ver cómo nos va. Creo que fue una buena reunión porque definimos como una metodología de trabajo. Ahora hay que entrar ya a definir los temas técnicos y a tomar posiciones, porque hay algunas cosas que primero tenemos que definirlas nosotros internamente. ¿Cuál es la posición como país? Porque muchos de esos irritantes son decisiones del gobierno. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp una notificación de cada nuevo episodio cada día, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.